Seas bienvenido una vez más a un tema más de nuestro discipulado y hoy estamos comenzando una nueva serie que le he pedido a Dios sea la que nos marque, la que nos dirija, sobre todo la que nos bendiga. ¿Cómo están? Siempre recuerda, siempre es mi anhelo verte prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Vamos a entregar esta enseñanza al Señor y entramos de lleno al tema. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu provisión, por tu protección, por tu sustento, por tu enseñanza. Mas hoy te ruego, Señor, háblanos y muéstranos qué es lo que tú quieres para con nuestras vidas, nuestros planes. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Pues, ¿cómo poderle pedir a Dios que dirija nuestros pasos? Que Él sea el que abra camino. Que Él sea quien nos dé siempre esa dirección a la cual uno anda deseoso de andar. Pero vivimos en un medio, en un medio donde estamos invadidos por tanta información. Yo le he llamado, encuentras tantas voces y muchas de estas voces compiten con la voz de Dios y eso pues hace que terminemos nosotros escuchando otro tipo de voces que no deberíamos de escuchar. Es por eso que le he llamado a este discipulado protegiendo la mente. ¿Por qué? Porque en la mente pues están los pensamientos, están la parte esta de las convicciones, bueno, eso está en el corazón. Bueno, la mente podríamos decirle que es parte de lo que sale en nuestra alma y de lo que nosotros recibimos en nuestra mente es lo que rige inclusive lo que puede contaminar al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso es tan importante entender que hay una batalla por la mente y sobre todo la mente del creyente, del cristiano. Y esto nos obliga a pensar que nosotros tenemos que protegerla. Señor, levanta vallado, levanta escudo alrededor de nosotros. La armadura del cristiano, una de las partes muy importantes era el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque muy fácilmente por pensamientos, por dardos, mucha gente puede perder su convicción y darle la espalda al Señor. Por eso es que nosotros a la mente la tenemos que estar, pues, como que moldeando continuamente. Y esto es parte de lo que vamos a estar ahora aprendiendo. Cómo preparar nuestra mente. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, dice de esta manera. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que le es traída en la revelación de Jesucristo. O sea que la mente debe estar como que entrenada. Si quisiéramos llamarla como la de un soldado, ¿cuál es la característica de de un personaje que esté en la milicia? Es que él tiene que estar listo para la guerra. O sea, en cualquier lugar, no es que el soldado esté descansando y diciendo, bueno, cuando nos llame a la guerra me preparo. No, generalmente esto viene inmediato. Él tiene que estar preparado para actuar. Igual es con la mente. La mente tiene que estar como que resguardada porque va a estar recibiendo, ¿sabes cómo dice la Escritura? Dardos. El enemigo nos tira dardos.
Y estos dardos pues generalmente entran a la mente o al corazón. Pero tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a resguardarnos para evitar cualquier engaño del enemigo. Tal como le pasó a los antiguos, en el caso de Adán y Eva, donde dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Cuando yo veo un verso como este que dice que nosotros debemos de ser sencillos, puros al buscar al Señor, me hace sentir que nosotros debemos de continuamente decirle, Señor, permite que yo pueda siempre estar humilde, porque la altivez compite contra el conocimiento que Jesucristo quiere hacer. Y vamos a encontrarlo. Hay versos que hablan acerca de que nosotros tenemos que batallar contra ese momento en que uno se siente muy salsa, en que uno se siente que ya lo sabe todo, en que uno siente en que pues tus mismos logros hacen que te sientas, pues, como diríamos, ducho. Ya, pues, el Señor está conmigo y con mis fuerzas. Entonces, a veces pareciera como que si nosotros, ahorita recuerdo este ejemplo de alguien que me decía, es que ahora he estado ayunando muchos días. Y a mí me consterna y le digo, me alegro, pero que esto no te olvide que Dios es el que tiene que gobernar. Porque si no, en el momento que uno pueda tratar de aludir al Señor, Señor, pero mi ayuno es lo que logró la respuesta o lo que espera encontrar una respuesta, y no es así. Nosotros tenemos que tener una actitud humilde, Señor, haz como tú quieras. Y eso es lo que sucede con la mente. Tenemos que saber guardarla, y para eso la mente tiene que estar lista como soldado para actuar, ¿verdad? Y que pueda batallar. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Este es un verso muy conocido, pero quiero hoy que lo volvamos a repasar contigo. Dice así: porque las armas de nuestra contienda, hay otras versiones que dicen las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Prácticamente hay una batalla donde nosotros en el Espíritu tenemos que decirle, Señor, gobierna nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque es una voz, una información o una enseñanza que realmente no estén amparadas por la voz de Dios, por lo que dice su palabra, puede de alguna manera crear en nosotros una fortaleza, como puede decirte una defensa, un muro, diciendo yo creo esto y así debe de, según mi convicción, así debería de ser, ¿verdad? Y pudiera ser que esa es una fortaleza que lo que evita es que entre a nosotros realmente el verdadero, o llamémosle, el verdadero concepto de lo que el Padre quiere enseñar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Padre mío, destruyo todo ese tipo de especulación
o toda esa altivez, porque de alguna manera se vuelve una altivez, ¿verdad? Bueno, hay otras fortalezas que se pueden levantar en contra que no nos permiten ver lo que Dios quiere. Por ejemplo, el temor, el miedo. Cuando nosotros empezamos a creer que hoy sí ya no tengo hoy sí ya me va a ir mal en esto, y tal vez una voz fue la que vimos en las noticias. Una noticia puede crear una especulación, puede crear una fortaleza, o inclusive, si no es el temor, puede ser una ira, un rencor, algo que te hicieron o algo que uno percibió también, porque muchas percepciones son las que hay que saber a corregir, aprender a corregir. Bueno, pero esto es parte de lo que vamos a estar viendo en este discipulado. Cómo nosotros cuidar de nuestra mente y defenderla, protegerla, y por medio del Espíritu de Dios, que el Espíritu pueda gobernar inclusive esa parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es que podemos hacerlo. Porque la misma Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice, pero ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser renovada esa mente? Por medio del Espíritu Santo. Que nosotros estemos renovando siempre, siempre el Espíritu de Dios en nosotros, para que Él pueda gobernar, para que el Espíritu pueda gobernar en la mente todas estas áreas donde la mente puede ser afectada, donde puede ser, pues llamémosle así, desviada, porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva, que era desviada. Y ahorita estamos repletos de muchas formas de que nuestra mente pueda ser desviada por informaciones de muchas formas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos proteger la mente? Bueno, he listado varias áreas de nuestro mismo ser que habla la Escritura, donde la mente es influenciada, ¿verdad? Entonces, si me acompaña, vamos a ver en estos discipulados cómo poder guardarnos con, por ejemplo, para al hombre interior, por ejemplo, lo que es la voluntad, la conciencia, el entendimiento, el vientre. O sea, ahí incluso menciona cosas como que si fueran físicas de nosotros. El vientre, el corazón, las entrañas, la cabeza, el alma, aliento, las intenciones, emociones, las percepciones, la presión mental, lo que se observa, propósitos, el intelecto. Bueno, y han de haber muchas más, pero traté de recoger todo lo que gira alrededor, que habla la Escritura acerca de lo que puede influenciar una mente o un pensamiento. Y cómo es que Dios nos demanda que nos renovemos, que nos guardemos para cuidarnos y moldeamos. Lo más importante es poder moldear cada uno de estos diferentes áreas que pueden desviar la mente, como cuidar al hombre interior, por ejemplo. ¿Y qué es eso del hombre interior? Bueno, entonces, siendo así, comencemos con el primero, el hombre interior, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale este término hombre interior? Bueno, la Escritura hace mención de cuando uno viene a Cristo Jesús, como que hay una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasarán. Pero esa palabra, las cosas viejas pasarán, no es una palabra como dice,
las cosas viejas instantáneamente han sido borradas, se borrarán. No, dice que como que van a ir siendo desplazadas por medio de la nueva criatura que viene. Y de esta manera encontramos prácticamente dos entidades en todo creyente. El hombre nuevo o el hombre viejo se le llama, el hombre interior o el hombre exterior. Hablándole después de estos dos personajes que hay ahí, y ambos batallan para que lo espiritual gane al terrenal. Entonces encontramos que hombre interior o el ser interior puede ser un ser, otra forma de entenderlo es un ser espiritual. Lo que el Espíritu Santo es tratar de transformar nuestro ser completo a ser a la semejanza de Jesucristo. Que poder que este ser completo pueda alcanzar la estatura, pueda alcanzar las características, las condiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que podemos entender ese conflicto, esa batalla? Pues Pablo lo explica en varias de sus cartas a las diferentes iglesias. Pero en Romanos dice de esta manera, léalo conmigo. Porque en el hombre interior, o sea, el hombre espiritual o el ser espiritual, me deleito con la ley de Dios. Porque en el espíritu, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu trata de poner la ley en nuestros corazones. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, de esta, llamémosle el hombre terrenal, o el hombre viejo, el hombre exterior. Si hay hombre interior, hay hombre exterior. Los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, es interesante porque dice que esta ley del pecado como que está escrita en nuestros miembros. O sea, sin Cristo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Toda persona, aunque haga buenas obras, aunque sea una persona correcta, pero si no tiene a Cristo, en su ser tiene prácticamente escrito la ley del pecado en todo su ser. Entonces, cuando el Espíritu de Dios empieza a llenar este ser, Él empieza por la certeza, por la convicción, por la fe. Señor, yo creo que Jesucristo es mi Señor. Espíritu Santo, entra en mí. Cristo Jesús, haz en mí esta renovación de vida. Entonces empieza en nosotros, pues prácticamente una transformación que viene y empieza a envolver el hombre interior al exterior y quiere como que consumirlo, quiere deshacerlo, quiere decir, tú no perteneces ahora aquí, pero está tan metido en algunos casos que se convierte en una batalla. Pero dice que comienza con los pensamientos, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca, es porque el corazón realmente fue formulado por lo que un pensamiento le metió. Lo que tú miras, y un pensamiento pues se alimenta por lo que mira, por lo que oye, ¿verdad? Incluso pues hasta lo que dice, porque lo que tú estás diciendo hace fomentar algo, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, ¿por qué este conflicto que hay? Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de mente? ¿Quién me dirá? ¿Quién podrá darme la victoria? Y el verso que sigue, en el verso 25, dice de esta manera, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo Jesucristo es el que nos puede redimir
renovar, hacer esa nueva individuo, pero tenemos nosotros que estarlo alimentando continuamente para que se renueve continuamente. Por eso dice, asimismo, gracias a Dios por Jesucristo, así yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, la ley del pecado. O sea que nuestra carne es, si tú la alimentas, pues se va a engordar. Entonces, eso es lo que hay que estar cuidando. Cuida lo que tú miras, cuida lo que tú oyes, cuida lo que tú hablas, porque eso alimenta esa carne que está siendo, pues, está en un proceso de ser liberada, triturada, pero muchas veces nosotros mismos la alimentamos y entonces se convierte siempre en un vínculo, en una lucha de fuerzas. Y esto pues prácticamente va en contra de la santidad. Realmente venimos y decimos, ¿cómo, Señor? Sin santidad no se podrá ver al Señor, claro, porque la santidad tiene que gobernar. Somos santos porque Dios es santo. Entonces tenemos que dejar que Él nos envuelva totalmente, nos llene totalmente. Y esto es una labor de todos los días, una labor continua, una labor de, como dice Pablo, de renovando de día en día. Por eso dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, el hombre espiritual, se debiera renovar día por día. ¿Cómo se puede renovar? Pues, Señor, que tu palabra, que la unción, que mis pasos de fe, o sea, cada paso que tú hagas, Señor, en el nombre de Jesús, esa fe que te haga tener la victoria, te den el éxito en el Señor. Y de esa manera tú puedes decir, Padre mío, te doy gracias porque mi hombre interior, mi ser interior, está gobernando al exterior, o el hombre nuevo está prácticamente tomando toda posición y quitándole toda posición al hombre viejo, ¿verdad? Así encontramos esas comparaciones, ¿verdad? Bueno, la mente es muy importante, es tan importante, porque hasta hay un verso que dice, tal es su pensamiento, tal la persona, así es él. O sea, que ¿qué es lo que tú andas pensando? ¿Qué es lo que tú andas masticando continuamente? Pues eso es lo que te delata, ¿verdad? Lo que tú piensas te delata qué es en lo que andas metido continuamente, ¿verdad? Y esto, pues, nos lleva a otra de las áreas que tenemos nosotros que aprender a gobernar, y es la voluntad. La voluntad es esa parte del alma, porque también los pensamientos están en el alma, pero la voluntad es como la escritura le llama como la cerviz, o sea, como ese deseo que uno se impone porque él cree que tiene el derecho a hacerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, no es que todos los deseos sean malos, porque hay deseos que son muy buenos, deseos espirituales, deseos de hacer el bien, deseos de pues, ser más espiritual, de ser más santo, y a veces uno se impone. Pablo decía, yo me he impuesto esta necesidad de predicar este evangelio. Para él vino y él dijo, esa voluntad que le cuesta imponerse a hacer lo que Dios quiere, yo la tengo que gobernar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, ¿quién me baja del macho donde estoy sentado? Eso es,
¿Quién te baja de esa soberbia que a veces? Y ese es uno de los conflictos. Al inicio hablábamos el conflicto de la altivez y la humildad. Y la voluntad tenemos que aprenderla a, oiga la palabra, a domar. Proverbios dice que no, un caballo que no se logra domar, pues prácticamente no tiene gobierno, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a ponerle las riendas a esa parte de la voluntad que tenemos. Y la Escritura dice que una forma de poder transformar esta voluntad es por medio de la mente también. Romanos capítulo 12, verso 2 dice de esta manera: y no os adaptéis a este mundo, o sea, a esa cantidad de información, a esos ejemplos que uno puede encontrar, que no son, pues, llamémosle espirituales, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Entonces, tú quieres que tu voluntad sea gobernada por la voluntad del Padre, tienes que permitir que tu mente sea transformada. Esta palabra transformación, transformaos, es una palabra que viene de una raíz griega que es metamorfo. O sea que si algo quiere el Señor es que nosotros tengamos una metamorfosis, como ese cambio de mariposa, de gusano a mariposa. O sea que nuestra forma de pensar, que era de alguna manera, llamémosle, como dirían algunos, obsoleta, una manera de pensar pues limitada, ¿verdad? Sea totalmente cambiada a una mente que anhele, que desee las cosas del Espíritu. Nosotros tenemos que decirle, Señor, que en mi mente se deleite en las cosas de Dios. Porque si mi mente se deleita es porque logré doblegar mi voluntad por la voluntad del Padre. Y de esta manera puedo crecer y usted puede ver ahí que hay como 3 etapas: en aceptar lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. O sea que uno puede empezar a decir, bueno, ¿será que me conviene esto? ¿Será bueno? Pero cuando lo acepto, empiezo a caminar en lo que acepté, porque lo consideré bueno, pero tú puedes ver algo que sea bueno, pero aún así no tienes esa, llamémosle, decisión de empezar a trabajar en lo bueno. Pero cuando tú empiezas a trabajar en esa decisión, en eso que pensaste, en eso que se estás meditando o recibiendo, eso te vuelve perfecto. Entonces, no solo es de que tú te llenes de información espiritual, sino que lo trabajes, lo practiques, que se vuelva aceptable a ti para que eso llegue a la perfección, ¿verdad? Bueno, pero también Pablo hace mención acerca de cómo es que la voluntad también tiene su conflicto, así como el hombre interior, la voluntad tiene un conflicto con la carne. O sea, la carne le dice, no hombre, y trata de meterle zancadilla a nuestra voluntad que está tratando de hacer lo que el hombre interior le dice, no, haz esto, haz lo correcto. Y la carne le dice, no, haz lo otro. Esa es una batalla contigo. Pero mire cómo lo dice Pablo en este verso. Dice de esta manera. En Efesios capítulo 2, versos 2 y 3 dice así: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire,
el espíritu que obra en los hijos de incredulidad. O sea que, ¿qué es una persona incrédula? Es porque no tiene conocimiento. Pero ¿qué conocimiento es el que vamos a tener? Llamémosle el conocimiento espiritual. Entonces, aquel que se llena de conocimiento ya no es incrédulo y puede tener gobierno sobre la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, o no, el enemigo de nuestras almas, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, sin Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Entonces, regresando al tema de la voluntad, el hombre interior tiene que gobernar al exterior, pero hay un conflicto porque está la voluntad de Dios para poder saber, como miramos, que tú quieres renovar tu mente para encontrar la voluntad de Dios en tu vida, pero tiene un conflicto de voluntades porque está la voluntad de la carne que quiere imponerse. Y nosotros debemos decirle: Señor, yo hoy me visto con la armadura que Jesucristo me dio. Hoy me quiero llenar del Espíritu Santo para poder doblegar la voluntad que me lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces, diga conmigo: tendré dominio propio sobre la voluntad. Señor, ayúdame. Aleluya. Bueno, entonces, ¿con qué batalla la mente? Ya vimos, con el hombre interior, que es el que tiene que ser gobernado. La voluntad tiene que ser gobernada, pero también encontramos que nuestra conciencia, o llamémosle, que podría llamarse también inteligencia. Y aquí, pues, uno diría, parecen dos opuestos, pero realmente la conciencia es lo que te dicta a ti lo bueno o lo malo, pero uno decide si hacer lo bueno o lo malo, y uno que le pone ahí su raciocinio. O sea, la conciencia es decidida por la razón que tú tienes. Yo me lo merezco, y tú decides. Y aunque tu conciencia te hace creer que lo que estabas haciendo bueno era bueno, pero a lo mejor era malo. Por eso dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Hay camino que uno dice: no, yo creo que estoy en el camino correcto, porque su conciencia así lo dicta, pero es porque su razonamiento, o sea, su inteligencia le dice: no, hombre, yo creo que tú vas a estar mejor. Por ejemplo, es muy común encontrar que la conciencia nos dice: busquemos a Dios. Para eso hay que ir a la iglesia. Pero el razonamiento viene y te dice, tu razonamiento, tu inteligencia, te dice: no, hombre, sí, pero no tienes que ir a una iglesia con un pastor, no, puedes escuchar a muchos pastores por medio de diferentes medias, plataformas, enseñanzas, y de ahí a una manera una decisión correcta que la conciencia dijo: correcto, yo puedo buscar lo ideal, pero tu razonamiento te hizo que te desviaste a ya no tener una dirección de alguien que gobierne tu vida como un pastor. Por ejemplo, es la importancia de un pastor. El mismo Señor Jesús, él decía que él se llamaba el buen pastor. O sea, la razón por la que existen los pastores es porque estamos emulando, estamos nosotros tomando el ejemplo que Jesús dijo, ¿verdad? Y le decía que debemos decir nosotros: el buen pastor busca sus ovejas, y las ovejas identifican la voz de su pastor. O sea que
no dice ovejas tengan varios pastores, no. O sea, pueden oír varias voces, pero tengan cuidado, busquen la voz de su pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo batalla nuestro razonamiento con esto? Es decirle, Señor, hazme sabio. Que el Espíritu de Dios gobierne en nosotros en sabiduría para que podamos decidir, razonar con la sabiduría de Dios. Pablo, quien no fue Salomón, cuando él le pidió sabiduría al Señor, él sabía que tenía que ser una sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que gobernara su inteligencia o su raciocinio. Dice en 2 Corintios capítulo 1:10, dame sabiduría e inteligencia. O sea que la sabiduría y la inteligencia que sea tuya, para que la sabiduría de alguna manera dirija la inteligencia, para gobernar con acierto a este pueblo. Pues ¿quién podrá gobernar a un pueblo tan numeroso como es tu pueblo? Salomón, cuando le pidió a Dios, Señor, dame sabiduría para gobernar, Dios pues, le dijo, claro, por cuanto me has pedido lo correcto, no solo te voy a dar la sabiduría, sino te voy a dar aún más. Y dice que él se volvió muy sabio. Pero aquí viene porque él se volvió muy sabio y muy inteligente. Pero en el caso de Salomón, su inteligencia lo desvió sobre la sabiduría espiritual, porque su inteligencia o su razonamiento lo hizo desear descubrir hasta lo oculto. Y él fue el que prácticamente destapó esa caja de Pandora con las ciencias ocultas. Salomón prácticamente es el fundador de sectas como los Rosacruces, como los masones. ¿Por qué? Porque él destapó muchos misticismos que obviamente no vienen del Espíritu, no vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle, Señor, que mi inteligencia sea gobernada por tu sabiduría y que evitemos sentirnos, creernos que somos muy listos en muchas cosas, porque a veces esa listura nos puede provocar a hacer cosas incorrectas. Mira cómo dice Eclesiastés capítulo 10, verso 20. Dice así: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. O sea, a veces en tu razonamiento uno puede empezar a criticar o empezar a acusar a autoridades, inclusive si han sido puestas por Dios. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. O sea que no hay nada bajo el cielo que no ha de ser manifiesto. Lo que tú declares te delata quién eres. Y realmente aquí nos está diciendo inclusive si tú hablas con la boca. Aquí está hablando si en tu pensamiento cavilas, aún estando ahí en tu cama, empiezas hablando mal de las personas, prácticamente te está diciendo no lo hagas, porque todo esto tarde o temprano sale a luz. No te hagas muy listo, no permitas que tu razonamiento te haga muy, llamémosle, hábil o muy inteligente. Bueno, entonces busquemos otro de las cualidades, el entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos gobernar el entendimiento que hay en nosotros? Bueno, usted dirá, ¿y qué significa eso del entendimiento? Bueno, mire, realmente el entendimiento es una parte de nuestro intelecto, de nuestro ser interior, que nos hace no solo razonar,
inteligentemente, no solo actuar con sabiduría, sino que nos hace entender, iba a decir la misma palabra, ¿verdad? Pero eso nos hace darle valor, llamémosle, a las cosas espirituales. Vamos a dar un ejemplo para poder entender qué es eso del entendimiento. Usted puede agarrar a un grupo de personas y a este grupo, a alguien viene y dice, ustedes lo que van a hacer que sean como constructores o sean albañiles. Ustedes van a levantar y usted les explica dónde tienen que levantar los muros, ¿verdad? Entonces, ellos vienen y obedientemente todos los días están colocando bloc, que están levantando los muros de lo que usted le está diciendo que hay que hacer. Pero ellos no entienden por qué lo están haciendo. Ellos saben, esa es una pared que hay que levantar. Pero si usted viene y les muestra cómo es que usted va a desarrollar esa casa o esa construcción, entonces ellos pueden entender. Entonces, si ellos no solo le aplicaron su inteligencia, pueden ser muy sabios o muy inteligentes, llamémosle muy inteligentes en colocar blocks o en la construcción, pero si no logran entender, a lo mejor no le puedan aportar inclusive el valor que tú necesitas que ellos aporten. Tú sabes, a mí me ha pasado con un proyecto que estoy haciendo, que estoy construyendo una pequeña casita, y yo tengo los planos de un arquitecto, que él me dio cómo es que quería en su idea y yo lo aprobé, la terminación de la casa. Pero el constructor, cuando él vio al fin cómo es que la idea nuestra de cómo quería que finalizara, él empezó a darle entendimiento a lo que está haciendo y él mismo me está dando soluciones. Él me dice, yo creo que aquí hay que hacer de esta manera. Y él me ha cambiado algunos conceptos arquitectónicos, pero no porque... sino porque como él lo entendió, él sabe que eso me puede brindar una economía en la construcción. Yo le digo, obviamente, démosle, porque eso es lo que yo necesito, a ver cómo salgo con el proyecto y con la bendición de Dios para hacerlo. Entonces, igual sucede con el creyente. Muchos pueden ir a la iglesia, pueden escuchar muchas voces en su mente, pero si no logran gobernar esa parte del entendimiento, que les diga por qué buscas a Dios, por qué quieres llenarte de Él, por qué quieres que Él se vuelva algo muy importante en tu vida, prácticamente te vas a convertir únicamente en una persona muy, llamémosle así la palabra, religiosa. El religioso es aquel que hace las cosas porque hay que hacerlas. Porque hay que buscar a Dios, hay que ir de esta manera. Porque hay que llenarme de Él, pero si no riges el entendimiento, por eso la Escritura dice que para poder nosotros conocer a Dios hay que entenderlo en su totalidad. Y dice en Mateo 22, 37 y 38. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y de toda tu mente, o sea, con todo tu entendimiento. Esa es la palabra que se utiliza ahí como mente en la palabra griega. Y este es el primero y el grande mandamiento. Tú puedes amar a Dios de todo corazón, pero si logras entender que el amor que tú das a Dios es porque Él es, ¿por qué lo amas? Porque Él es Padre, porque Él lo vas a tener toda la vida, incluso en la eternidad. Porque Él, de alguna manera, es el que rige tus principios. Entonces, hay que entender eso, que logres comprender, ¿verdad? Inclusive, Pablo decía, o Jesús mismo decía, hay cosas que no vas a entender ahorita, pero las vas a comprender después. O sea, con el tiempo la comprensión hace que tu entendimiento logre caer en cuenta, logre decir, ahora ya caché, ahora ya sé por qué. Y de esa manera
Señor, yo logro encender el entendimiento, porque a veces el entendimiento se apaga. O sea, no logro agarrar la chispa, no logro ver, no logro entender. Y muchas veces se apaga por las pruebas, las angustias, las aflicciones, los problemas. Los problemas hacen que se apague el entendimiento, el entender las cosas, porque vuelve el conflicto. Y no, ¿dónde está tu Dios? Y no que te ibas a resolver este problema, y no que te iba a ayudar, y no que te iba a sacar de deudas. Entonces es un conflicto, y el entendimiento de buscar la magnificencia del Padre como un buen Padre se va apagando. Mire cómo dice Efesios 4, 17 y 18. Dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, como entenebrecido es como oscuro, como que se va oscureciendo, apagando. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos que hay, por la dureza de su corazón. O sea que aquí podemos entender otra causa por la que el entendimiento se puede apagar. O sea, ya no logra entender. Porque el corazón hace callo. El corazón se vuelve duro. ¿Por qué se vuelve duro? Obviamente porque tal vez los problemas, la angustia, la vanidad de la mente, dice, ¿verdad? ¿Por qué utiliza el concepto vanidad de la mente? La vanidad de la mente es porque la mente siempre quiere buscar algo nuevo. Eso quiere decir algo que me dé algo nuevo que yo quiero. Pero la palabra vanidad podría ser algo vano, algo nuevo que no me dé, que no me surta como yo quisiera. ¿Por qué? Porque es algo vano. Entonces la mente siempre anda, ¿por qué yo no recibo esto? ¿Por qué yo no tengo lo? Y siempre anda viendo lo que tiene el vecino, lo que tiene el otro, los testimonios de alguien más, y por qué yo no lo tengo. Entonces, cuando la mente que lucha por querer tener algo, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, esa pelea se convierte como que si eso fuera lo importante. Y realmente olvidamos que eso no es lo importante. Entonces el entendimiento de un Dios, que es lo que dice, si a mí lo que me interesa es que tú me veas como un padre, no únicamente como un mesero. El Padre te dice, no me mires solo como alguien que solo sea tu proveedor, no, mírame como un padre, que en medio de tus problemas yo estoy ahí para cubrirte, para guardarte, para bendecirte. Y de esta manera el entendimiento se abre y empieza a tomar su propósito. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, con esto hemos finalizado hoy por lo menos 4 áreas que hay que aprender a gobernar para proteger nuestra mente. El hombre interior, que a mí vimos muy importante. ¿Por qué el hombre interior? La voluntad, la conciencia y el entendimiento. El hombre interior, la voluntad, la conciencia y el entendimiento. Vamos a seguir viendo otras áreas que hay que aprender a gobernar. Y de esta manera nos vamos a acercar y vamos a amar mucho más al Padre de todo corazón. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Y desde ya le pido a mi Dios que sea propicio sobre ti, que Él gobierne tu corazón. Seas tú en todo momento lleno del Espíritu Santo. Te lo pido. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este discipulado. Bendiciones. Dios me los bendiga. Un abrazo.